Bien, 12:08. Vamos a otro tema. En el ámbito de la salud, el ministro de la cartera, Enrique París, confirmó que este mes, enero, va a comenzar la aplicación de la cuarta dosis contra el COVID-19. Anteriormente se había dicho que este proceso empezaría el mes de febrero. Exacto. El proceso de vacunación empezará con los grupos de riesgo y para conversar sobre este tema vamos a tomar contacto con el infectólogo del Hospital Barros Luco, el doctor Ignacio Silva. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Hola, doctor. ¿Qué tal? Hola, Frecia, Sebastián, muy buenas tardes. Yo muy bien, ¿ustedes cómo están? Muy bien, interesados también en saber la importancia que tiene esta vacunación de refuerzo, la segunda de refuerzo se podría denominar en medio de Omicron, ¿no? Que tiene en vilo a las autoridades de nuestro país, pero también del mundo, por cómo comienza a masificarse también por la alta contagiosidad de esta variante. Sí, yo creo que aquí es importante hacer un llamado a todos y todas a seguir adhiriendo al programa de vacunación. Creo que todavía también tenemos un grupo de personas pendientes de sus dosis iniciales y de la tercera dosis o del primer refuerzo, que tenemos que enfocarnos principalmente en ello. Y en la medida que vamos obteniendo más evidencia y respaldado también por la experiencia de los expertos, tenemos un consejo asesor y un grupo también de expertos trabajando, investigando en el tema, avanzar hacia la necesidad o la programación de futuras dosis de refuerzo según lo que sea necesario, según los grupos que se vean más afectados por la caída de la inmunidad, según las nuevas variantes que se vayan presentando. Creo que es positivo generar una política de Estado que asegure la disponibilidad de vacunas y en paralelo también avanzar con un problema grande que es la distribución universal de las vacunas, porque en la medida que no tengamos una cobertura mundial de vacunación aceptable, claro. Hoy día la OMS recomendó un 70% de cobertura a nivel mundial y de eso estamos muy lejos. Entonces creo que hay que trabajar las dos aristas en paralelo. Pero ¿es pertinente entonces, doctor, adelantar el inicio de esta dosis de refuerzo? ¿Cree usted que es una medida necesaria ante el avance de la variante Omicron? Yo creo que hay algunos grupos de personas que podrían verse beneficiados, sobre todo los adultos mayores e inmunodeprimidos, que ha sido lo que ha proyectado el gobierno para este proceso, mientras vamos obteniendo más información sobre la necesidad en otros grupos de personas, sobre cuál es la vacuna más adecuada, porque también necesitamos más evidencia para saber si es que estos refuerzos tienen que ser con la vacuna de Pfizer u otras de RNA mensajero, que es esta nueva tecnología que ha demostrado muy buena respuesta, o si es que es necesario utilizar otro tipo de vacunas. Creo que hay grupos prioritarios que ya de a poco se empieza a generar una evidencia de que la inmunidad cae y sobre todo, como decía, adultos mayores, inmunodeprimidos, podrían ser grupos más vulnerables y donde uno podría empezar ya a plantear esta dosis de refuerzo. Pero creo que hay que ir con calma también, obteniendo evidencia y generar también estrategias de a largo plazo en el fondo. Sí, doctor, eso le iba a preguntar sobre la evidencia que hay hasta la fecha. La medida que ha ido avanzando la variante Omicron, que se ven más casos específicos y países donde ya hay más un número mayor, digamos, de casos. ¿Qué es lo que se sabe ahora de la variante Omicron? Sabemos que es más contagiosa, pero aparte de eso, ¿qué efectos genera, por ejemplo? ¿Cuáles son sus cuadros clínicos? Sí, como tú bien dices, Sebastián, lo más claro hasta ahora es que es una variante mucho más contagiosa que las anteriores, incluso que Delta, que era la que más problemas generaba. En general, el cuadro que produce es un cuadro similar a un resfrío común, con síntomas más bien leves, en general malestar general, dolor de garganta, un poco de mucosidad, algo de tos, no el cuadro tan grave y característico que veíamos antes, y eso es un llamado importante a las personas que ante cualquier síntoma respiratorio tienen que acudir a un centro de salud a hacerse un examen diagnóstico porque podría ser COVID. No hay que minimizar los síntomas y que en general se asocia a cuadros más leves, pero eso también podría estar un poco ensuciada esa estadística porque existe una cobertura de vacunación amplia en los países donde se ha detectado la circulación de la variante y podría ser que, dada esta amplia cobertura de vacunación, los cuadros sean más leves. Pero efectivamente las personas vacunadas tienen cuadros similares a un resfrío común, con baja ocupación de UCI, con baja mortalidad asociada, siempre y cuando se cuente al menos con 2 dosis de vacuna e idealmente con una tercera dosis o un primer refuerzo. ¿Cómo o con qué preocupación ve, doctor, en la alza en la positividad en varias regiones? Aquí en la región metropolitana hoy alcanza 4. Y se lo pregunto además porque eso
no se ha descartado, ¿no?, que podría llevar también a decisiones de la autoridad sanitaria de distinta índole, y hace quizás preocupar a muchas personas que tienen o planificada esta época de vacaciones. ¿Hay mayor movilidad y eso seguro incide también en la positividad? Sí, sin duda, Fresia, esto es algo que hemos visto en otros países. En Europa rápidamente se convirtió en una variante predominante, con olas de contagio similares o superiores a las olas anteriores, con menor mortalidad o menor gravedad asociada, pero una cantidad impresionante de casos en muy poco tiempo. Por lo tanto, podemos estimar, y hay distintas proyecciones de expertos, matemáticos, estadísticos, que han proyectado entre 3.000 y 6.000 casos en las próximas semanas en el país. Si en otros países con cobertura de vacunación similar y con comportamientos similares a Chile eso ha sucedido, es de esperar que acá también. Nosotros tenemos dos cosas positivas que podrían disminuir un poco el impacto, que es el uso de mascarilla, que lo hemos mantenido bastante constante en el país, a diferencia del hemisferio norte, y la tasa de cobertura de dosis de refuerzo, que también en Chile es superior. Entonces, eso podría un poco neutralizar el aumento de los casos, pero sin duda vamos a ver un aumento en los contagios. Como tú bien decías, aumento de la movilidad, eso siempre se asocia a mayor tasa de contagio, sobre todo con esta variante más contagiosa. Pero no necesariamente efectos desde el punto de vista del uso, por ejemplo, de las UCI o en fallecidos, doctor. No necesariamente, pero no hay que olvidar que las vacunas no son 100% efectivas, nunca. Y si tenemos un número muy importante de casos, por muy pocas porcentaje de esas personas que necesiten cuidado intensivo, si el número de contagios es muy alto, ese pequeño porcentaje numéricamente igual va a significar un estrés para el sistema asistencial. Hay que recordar que el presupuesto COVID ya se acabó, que las UCI disminuyeron su dotación de cama, que el personal de salud está fatigado, tanto física como emocionalmente, algunos saliendo de vacaciones después de mucho tiempo. También. Y por supuesto que no enfrentamos de la misma manera una nueva ola si es que estresa el sistema asistencial. Entonces, ojalá que esa cantidad de casos sea la menor posible. Doctor, usted hablaba antes de políticas de Estado respecto a este momento, digamos, que se está enfrentando, pensando que viene un cambio de gobierno. También es bien relevante ese punto. El presidente electo ha garantizado la continuidad en materia de compra de vacunas y de políticas, probablemente tendrán énfasis distintos, pero quería detenerme en el punto que usted planteaba sobre la efectividad de las vacunas frente a esta variante. ¿Usted cree que es necesario revisar la adquisición de determinadas vacunas en función de cómo reaccionan ellas ante la variante Omicron, de la efectividad que tengan? De todas maneras, sí, creo que tenemos que investigar al respecto. Chile tiene un gran potencial de investigación en ese sentido. Tenemos que elegir de manera cuidadosa cuáles van a ser las nuevas estrategias de vacunación. Por supuesto que tomar todo lo bueno que queda de esta gestión en relación a las vacunas y potenciarlo en el fondo, tomarlo y potenciarlo en base a la evidencia que se va generando. Hoy día las vacunas que utilizamos están creadas, se fabricaron en base a la variante original del virus de hace 2 años atrás, que hoy día por supuesto que no es la misma, y ya se está trabajando en nuevas tecnologías para modificar la vacuna, para darle mayor cobertura a la variante Omicron, a las otras variantes que circulan, eventualmente combinarla con la vacuna de la influenza, por ejemplo, y creo que nosotros como país que hemos liderado el proceso de vacunación también deberíamos empezar a liderar el proceso de investigación en vacunas y en otros tratamientos preventivos y terapéuticos del COVID. Creo que hay que tomar lo bueno que se ha hecho y mejorarlo de todas maneras. Bien, doctor, muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, doctor. Que estén muy bien. Buenos días. Buen día. Chao.